Bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este módulo número 9, que hablaremos sobre contabilidad básica. De a poco vamos finalizando todo el programa de Construye tus sueños. Está dirigido por la Asociación de Paraguay Emprende. Saluda nuevamente Shirley Silva. Estos últimos módulos ya son más técnicos, muchos más técnicos. En esta ocasión tenemos que hablar un poco sobre la contabilidad básica, pero no vamos a ser muy tecnicistas. Así es que pido permiso a los colegas que son contadores. En mi carácter de administradora de empresas, yo no voy a profundizar mucho sobre aspectos muy técnicos de la contabilidad. Tienen mis respetos y mi admiración los colegas contadores. Particularmente prefiero designarles a ellos todo el trabajo de contabilidad de mi empresa y confío plenamente en mi contador profesional. Bien, voy a compartir la pantalla para que podamos ver de qué trata nuestro módulo. Un segundo, por favor. Entonces, nuestro tema de hoy, de esta tarde, es Construye tus sueños, módulo 9 de contabilidad básica. Muchas gracias a nuestros patrocinadores de siempre. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo con este módulo? Primero que todo, tener y poder demostrar una definición propia y correcta de la contabilidad y su rol en el negocio. Poder crear su propio control de movimiento diario, poder crear un estado de resultados propio. Entonces, 3 conceptos básicos necesito en este módulo que comprendamos bien. Sobre lo que es la contabilidad, sobre lo que es un control de movimiento diario y sobre lo que es un estado de resultados. Y por último, hay un módulo extra, hay un tema extra que vamos a estar viendo más adelante, antes de finalizar en el horario de hoy. Bien, damos inicio. La clase anterior con la licenciada Lili Rojas estábamos hablando sobre finanzas, sobre todo lo que es el estado financiero. Y no sé si habrán tenido como una tarea de visitar una institución financiera o bien que ustedes mismos tengan una experiencia con alguna sin haberlo visitado en estos últimos momentos. Quería saber qué hemos aprendido de todo eso. Más adelante, si me escriben en el chat, por favor, para poder ver si qué aprendimos sobre lo que es una institución financiera, nuestra experiencia con esas instituciones financieras, qué nos llamó más la atención al momento de hablar con los funcionarios. Las respuestas que recibieron cambiaron los planes de ustedes para su financiación de su negocio. Eso les hizo desistir, les hizo avanzar. ¿Cuál es su experiencia? Me encantaría leerles. Este objeto sería si estamos juntos en clase. Bien, tenemos miedo a la contabilidad. A veces es un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados. Sin embargo, necesitamos sí o sí para poder entender si estamos ganando o si estamos perdiendo, para poder entender un poco la magnitud de nuestro movimiento y en cuál negocio estamos ganando más o en cuál negocio estamos ganando menos, qué acciones podemos realizar en base a eso, tomar decisiones, y esos datos son demasiado importantes para nosotros. Más allá del trabajo profesional de un contador, debemos hacerlo nosotros también en forma más artesanal para que podamos comprender cómo está nuestro movimiento. Entonces, contabilidad es la acción de recolectar, de clasificar y de interpretar información financiera que es relevante para la administración de un negocio. Sin esos datos no vamos a poder tomar decisiones acertadas. ¿Cuáles son los beneficios de usar la contabilidad?
Primero, tener información sobre los ingresos, sobre los gastos y sobre nuestros recursos. Ayudar a controlar los gastos, poder planear para el futuro y evitar errores, saber si hemos ganado o hemos perdido dinero en un periodo determinado, hacer que las consultas externas sean más efectivas, facilitar la aprobación de los créditos bancarios y facilitar la preparación de estados financieros, entre muchísimos otros beneficios que podemos tener de la contabilidad. Hay un concepto, seguramente si no lo hemos hecho, tenemos que incorporar, que es el control de movimiento diario. ¿Y qué es un control de movimiento diario? Es básicamente un registro que se hace de todo lo que entra y todo lo que sale en nuestro negocio a los efectos de poder tomar mejores decisiones y entender si estamos ganando o estamos perdiendo. Cualquiera sea el tiempo que utilicemos, el tiempo dado que estamos utilizando. Bien, un control de movimiento diario es el registro para tomar nota del dinero que entra y que sale del negocio todos los días. Mantenemos un control de movimiento diario ¿para qué? Para saber cuánto dinero tenemos, para poder controlar el dinero de la empresa, para poder saber en qué estamos gastando el dinero, para poder administrar el dinero y planear para el futuro, para no perder dinero, para poder realizar un estado de resultados y para que haya más transparencia. Si tuviéramos que rendir cuentas a alguien más, para que podamos hacerlo de manera transparente. Guardarlo todo en la cabeza nomás a veces no resulta práctico, porque la cabecita a veces está saturada. ¿Cómo se hace un control de movimiento diario? Y ahí tenemos los ejemplos, un esquema básico que básicamente debería de contener estos datos. Fecha, detalles, entrada, salida, saldo. Bien, estos son los pasos para usar el control de movimiento diario. Primero, en la columna de entrada, en la columna llamada saldo, se va a escribir el monto de dinero que está disponible para el negocio en el día X. Cada vez que el dinero se mueve, incluso para el uso personal, para gastos personales, se debe escribir eso como un movimiento de entrada o de salida. ¿Qué serían las entradas? Todo lo que el dinero que ingresa dentro de la empresa, por diferentes conceptos, pero dos básicamente son los conceptos más típicos. Pueden ser por ventas o pueden ser por cobros de las ventas realizadas a crédito, si es que nuestro negocio opera con crédito. Y en la otra columna, la salida, debemos anotar las salidas. Todos los gastos de la empresa, la compra de material pudiera ser, los pagos de los salarios pudieran ser, pagos de alquiler también, pagos de las cuentas de agua, de luz, de teléfonos, etc. Todo lo que nosotros estamos abonando, pagando, tenemos que anotar en la parte donde dice salida. El dinero que sale de la caja debe ser. Salí un momento, pero ya estoy de regreso. Estoy de retorno. Comparto nuevamente pantalla para poder continuar nuestra sesión. Aguardan un momento, por favor. Dejo de compartir, inicio nuevamente el compartido. Bien, estábamos aquí. Contábamos que el registro de movimiento diario es anotar el saldo con que hemos iniciado, el día, la semana o el mes, y por un lado, realizar el registro de lo que ingresa en caja y lo que sale en caja. ¿Y bajo qué concepto?
Bien, hagamos un ejemplo. Siempre con ejemplos da más gusto aprender. En este caso vamos a hablar de Ana. Ana que vende helados. Y nos cuenta el relato de que el día 1 de mayo, Ana tenía en su caja 75.000 guaraníes. Y compró los siguientes materiales para poder elaborar sus helados. Una caja grande de leche por 40.000, un paquete de 50 bolsas de plásticos por 2.000, 2 kilos de azúcar a 3.000 cada kilo. Disculpen, el dato todavía no está actualizado a la fecha, pero sirve como ejemplo. Una botella de vainilla a 3.000 cada uno, 2 paquetes de coco y cada paquete cuesta 4.000. Ana hizo 50 paquetes de helado en esa noche. A la mañana siguiente ella fue a la cancha para vender sus helados y vendió totalmente a 2.000 guaraníes cada uno. ¿Cómo debería registrar todo esto? ¿Cuánto dinero tiene? Tienen que crear para eso un control de movimiento diario para poder registrar todas las transacciones de Ana. Veamos. En este caso se inicia llenando la casilla de saldos primero, que es de 75.000 guaraníes. Si se fijan ustedes, 75.000 en la casilla de saldos. Y empezamos a registrar las compras que realizó Ana. La leche por 40.000 y vamos descontando de los 75.000 que teníamos en caja. La bolsita de plástico que costó 2.000 y vamos descontando de nuestro saldo. El azúcar, que era 3.000 cada kilo, se compraron 2 kilos y alcanzamos a tener saldo en caja de 27.000 guaraníes, de los 75 que teníamos. El coco, 4.000 cada paquete y 2 paquetes son 8.000, 16.000 ya nomás nos queda en caja. A la mañana siguiente, el día 2 de mayo, se realizó las ventas y alcanzó una entrada de 100.000 guaraníes, lo que sumado con el saldo que nos quedó de 16.000 nos queda un flujo de caja de 116.000 guaraníes. Es lo que contamos ahora como dinero en efectivo. 75.000 inicial, todos nuestros gastos descontados y 100.000 de nuestra venta. 110. Bien, estoy de regreso. Estaba sin conexión temporal. Ya estoy volviendo. Seguimos entonces. Otro concepto que quiero que comprendan bien es el estado de resultados. ¿De qué se trata el estado de resultados? Lo que vimos anteriormente es el control de registro diario. Todo lo que entra, todo lo que sale de mi empresa. ¿Cuánto queda? Ahora, ¿el estado de resultados en qué consiste? El estado de resultados muestra el monto de dinero que una empresa está ganando o que está perdiendo dentro de un periodo de tiempo. Ya sea, pudiera ser un mes, o un año, o 3 años, o 5 años. Depende del tiempo que uno necesite demostrar su movimiento. ¿Para qué se utiliza? Pues para que sea más fácil para otras entidades analizar cómo está nuestra situación financiera dentro de la empresa. Todo lo que la empresa recibe de aporte por parte de sus propietarios o por parte de sus socios, la empresa lo está adeudando a los mismos. Entonces tiene que trabajar, generar y devolver eso
como el capital que se le aportó para poder funcionar. Veamos un ejemplo más práctico para poder comprender mejor sobre el movimiento, el control de movimiento diario de estados de resultados. Bien, Mirta tiene una panadería, pero no tiene idea de si está ganando o si está perdiendo dinero. Veamos el caso de Mirta ahora. Ella tiene dos áreas distintas de negocios. Tiene una panadería y también tiene un copetín. La panadería consiste en productos frescos horneados que ella prepara cada mañana. El copetín se abre solamente al mediodía y tiene un plato del día, como por ejemplo pudiera ser tallarín de pollo, puede ser boriborí, entre otros menús. Ella no está segura de cuál parte de su negocio es más rentable que la otra. Necesita empezar a dar un seguimiento a sus transacciones de un control de movimiento diario y luego también combinar la información en un estado de resultados. Para responder a estas preguntas, Mirta ha anotado todas sus transacciones desde enero, pero no están organizadas de ninguna forma. Antes de que el mes empezara, ella tenía 1 millón de guaraníes para poder operar el negocio. Y veamos cómo estamos con el detalle de sus movimientos, para poder ayudarle a registrar a Mirta sus ganancias o sus pérdidas. Vamos a ver si está ganando o está perdiendo y en cuál de los dos rubros ella está ganando un poco más. ¿En la panadería o en el restaurante, en el copetín? Aquí pueden ver ustedes, hay una lista de movimientos por fecha. El 1 de enero, los clientes compran pan fresco. El mismo día, Mirta paga el alquiler por 300.000 guaraníes, el alquiler del local. Al día siguiente, el día 2 de enero, los clientes compran boriborí para el almuerzo por 90.000 guaraníes que ingresó en la caja. El 3 de enero, al día siguiente, Mirta paga por la electricidad del local, son 50.000 guaraníes. El mismo día, el 3, Mirta compra más harina para la panadería, gastó 30.000 guaraníes. El 5 de enero, ella compra huevos para la panadería y gastó 40.000. El 7 de enero, los clientes compran tallarín de pollo para el almuerzo, por valor de 100.000 guaraníes. El mismo día, 7 de enero, compra pollo para poder usarlo, para poder cocinar los almuerzos por valor de 40.000 guaraníes. El 10 de enero, los clientes compran sopa paraguaya recién horneada en la panadería por valor de 110.000 guaraníes. El día 11 de enero, Mirta paga por una nueva garrafa de gas para poder hornear por valor de 80.000 guaraníes. Ella cree que usa el gas equitativamente para la panadería y también para el copetín. Los clientes compran pan fresco por 80.000 guaraníes el día 13. El mismo día 13 los clientes compran también tallarín de pollo por valor de 120.000 guaraníes. En fecha 15 de enero, un cliente compra una torta de la panadería por valor de 50.000. Al día siguiente, el 16, Marta compra maíz para usarlo en el copetín por valor de 50.000 guaraníes. El 17 de enero, compra más aceite para la panadería y gastó 20.000 guaraníes. La misma fecha, ella paga por agua en su local por 30.000 guaraníes. El día 19, los clientes compran pan fresco y pudo ingresar en su caja 130.000 guaraníes. En fecha 23 de enero, los clientes compran chipaguazú de la panadería por valor de 80.000 guaraníes. El 25 de enero, un cliente compra boriborí para poder almorzar y pudo ingresar en la caja 20.000 guaraníes. El 27 de enero, Mirta compra pollo para el copetín y gastó 60.000. El 28, un cliente compra una torta de la panadería y pudo entrar en caja 50.000. Por último, finalizando enero, el 30, los clientes compran pan fresco de la panadería, ingresó en caja 90.000. Queremos saber cuál es su estado de resultados. Mirta está ganando, Mirta está perdiendo, en cuál rubro está ganando más o está perdiendo más. Veamos. Se pide organizar toda la información que recaudamos para poder realizar un control de movimiento diario. En primer lugar,
Debemos agregarle una columna que se llame tipo porque tenemos dos rubros. Tenemos ingresos que corresponden a la panadería y tenemos ingresos que corresponden al copetín. Queremos indicar a cuál de los dos ingresa. Las transacciones pueden necesitar que dividamos entre ambos porque hay rubros que fueron compartidos. El gas, por ejemplo, que se usa mitad-mitad. Usa categorías generales para poder explicar la transacción, por ejemplo, ventas, ingredientes, es decir, en términos más genéricos. Alquiler, servicios y gas, no describir demasiado detalladamente. Luego crea un estado de resultados con la información para mostrar las ganancias o las pérdidas en forma general. El estado de resultados para este ejemplo debe incluir una columna para la panadería y también para el copetín, y una columna que diga total general, para que Mirta pueda ver qué parte de su negocio es más rentable. ¿Sí? Veamos, vamos a ver cómo se desarrolla este trabajo. Organizando un poquitito los datos que nos proveyeron, acá podemos ver ventas que corresponden a la panadería. 80.000, 110.000, 80.000, 50.000, es decir, todos esos rubros que habíamos visto en esta parte, lo estamos clasificando para lo que corresponde a la panadería y para lo que corresponde al copetín. En cuanto al copetín, tenemos entonces un total de 330.000 en concepto de ventas, y en cuanto a panadería, un total de 670.000. Los ingredientes, los gastos que compramos para la panadería totalizaron 90.000 guaraníes. Y para el copetín, nuestros ingredientes alcanzaron 150.000 guaraníes. El alquiler para panadería y copetín dividimos en partes iguales. De los 300.000 que pagamos, 150.000 va para panadería y 150.000 para copetín. Los servicios básicos, la misma cosa. 50.000 más 30.000, que son 80.000 guaraníes, mitad para panadería y mitad para copetín, 40.000 cada uno. Y el gas, la misma historia, 80.000 y son 40.000 y 40.000 para cada rubro. Y veamos de una manera un poco más ordenada. ¿Okay? Viendo la pantalla podemos identificar que las ventas de panadería totalizan 670.000 y las ventas del copetín totalizan 1.000.000 de guaraníes. Los ingredientes, tanto para panadería como copetín, y el total que vamos a ir sumando. El alquiler también, los servicios también, el gas. Total de gastos, 320.000 para panadería y 380.000 los gastos para el copetín. Hay un total de gastos de 700.000 guaraníes. Hemos iniciado con 1.000.000 nuestros ingresos y tuvimos una ganancia de 350.000 en panadería y una pérdida de 50.000 guaraníes en el copetín. Una ganancia total de 300.000 guaraníes. Un momentito, voy a dejar de compartir. Básicamente, se pueden fijar todos los elementos que debe contener nuestro estado de resultados son estos que están aquí. ¿Ya? El resumen de las ventas, ¿sí? Se puede observar. Se tiene que tener también el resumen de los costos de esas ventas, el detalle de los gastos. ¿Y qué son los gastos más importantes que registramos en la empresa? Normalmente son gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos de financiación. En gastos administrativos normalmente solemos tener los pagos de salarios, de secretarias, de gerentes, de asistentes, no la parte de producción. Eso ya es costo de venta, no gasto. Otros gastos de ventas pueden ser promociones, publicidades, algunos descuentos, serían gastos de ventas. Y los gastos de financiación pudieran ser
por ejemplo, la cuota de la cooperativa, de la financiera, algún préstamo que habíamos realizado. Entonces esos son gastos de financiación. O que algún proveedor nos dio a crédito algunos insumos, algunos productos. Entonces también entra dentro de gastos de financiación. Otro dato importante a tomar en cuenta son los impuestos. Debemos entender que los impuestos fueron de toda la vida. Desde antes de que nazcamos hasta que muramos vamos a tener que pagar impuestos. Los impuestos no van a ser, no deben ser nuestros enemigos, debemos tomarlos como nuestros aliados también, porque no nos vamos a librar de los impuestos. Y por último, debe demostrarse los resultados. El resultado puede ser positivo, como también puede ser negativo. En el caso de la segunda actividad de nuestra amiga Mirta, o Marta, su segunda actividad del Copetín dio como resultado negativo, 50.000 guaraníes de pérdida. Sin embargo, la panadería también dio como resultado ganancias. Mediante esta actividad se puede ver si estamos ganando o estamos perdiendo. Mediante este registro podemos notar y tomar decisiones acertadas. Mi recomendación no es que cierre el Copetín. Mi recomendación es que se regulen algunos gastos nomás. Que se vea y se verifique en dónde estamos gastando, en dónde está saliendo más plata, hacia dónde está la fuga, y que podamos seguir utilizando ambos rubros porque se complementan bien. Entonces, es tomar mejor decisión. Seguimos. Voy a ampliar mi pantalla. Ok. Bien, Mirta en nuestro caso. La pregunta es, ¿qué parte del negocio de Mirta es más rentable? ¿Es la panadería o es el Copetín? Yo quiero leerles también en el chat. La otra pregunta es si ella está obteniendo una ganancia o no. Y también lo que más me interesa en estos momentos es, quiero saber qué podría cambiar Mirta para poder mejorar su negocio. Quiero escucharles y leerles en ese comentario. Bien, otro tema importante, que es el tercer tema importante de la tarde, habla sobre el capital operativo. El capital operativo es una medida tanto de la eficiencia de una empresa como de su salud financiera. Y estamos hablando de corto plazo. Es decir, los activos corrientes menos los pasivos corrientes dan como resultado tu capital operativo. ¿Y de qué se tratan los activos corrientes? ¿Y de qué se tratan los pasivos corrientes? Un activo corriente forma todo lo que fácilmente se puede utilizar como un disponible. Y en ese rubro están los dineros en efectivo y las cuentas por cobrar. Normalmente un activo es su terreno, su mercadería, los muebles, todo eso son activos de la empresa. Pero para poder saber cuál es tu capital operativo, esos muebles, esos terrenos van a tardar más en hacerse efectivos. Por eso no cuentan como activos corrientes. Solamente cuenta el flujo de dinero, ¿ya? Lo que rápidamente podamos nosotros utilizar para poder cubrir algunos casos eventuales. Y el pasivo corriente se refiere a las cuentas por pagar y a todas nuestras deudas de corto plazo. Un pasivo corriente, entonces, pudiera ser la cuota que vence la próxima semana en la cooperativa. El viernes debo pagar a mi proveedor que me trajo materia prima. Eso es un pasivo corriente. Y la liquidez habla sobre la diferencia entre un activo corriente y un pasivo corriente. Entonces, a eso se refiere la liquidez. Entonces, ¿tenés dinero suficiente para poder pagar tus deudas? Y esa es una buenísima pregunta. Vamos a ejemplos claros. Aquí hay un ejemplo sobre una panadería de un señor llamado Julio.
para poder entender mejor de qué estamos hablando. La panadería de Julio tiene 2 millones en su cuenta bancaria. Tiene un pan listo para vender en el local y el valor aproximado es de 1 millón de guaraníes. Recibió los ingredientes para poder hornear sus productos a crédito de un vendedor y le debe 2.200.000 a ser pagados a este fin de mes. Él además tiene 2 préstamos de la cooperativa local. Uno por 3 millones que vence en 3 años y el otro por 1 millón que vence en 6 meses. Ayer la panadería vendió por guaraníes de 300.000 guaraníes. Por guaraníes 300.000. Y lo hace a un cliente a crédito. Y este cliente debe pagar ese monto dentro de 2 semanas. Veamos cómo está su situación. El efectivo de 2 millones que dijimos que tenía. Las cuentas por cobrar de 300.000 porque le vendió al cliente a crédito. En 2 semanas va a pagar. El inventario de 1 millón de guaraníes, que es todo el producto que tiene para vender. Y los pasivos corrientes, todos esos 3 elementos eran activos corrientes. Y los pasivos corrientes se componen por la cuenta que tiene para pagar a su proveedor de 2.200.000. Y una deuda que tiene a corto plazo de 1 millón de guaraníes. Aquella deuda que tiene a largo plazo de 3 millones no cuenta, porque ya no es de corto plazo. La fórmula es capital operativo igual a activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y dijimos que activo corriente teníamos 3 elementos. 2 millones más 300.000 y más 1 millón de guaraníes. Y menos el pasivo corriente, que son 2 elementos. 2.200.000 y 1 millón de guaraníes. Haciendo toda la ecuación, tenemos 3.300.000 de activos corrientes y tenemos 2.200.000 de pasivo corriente. Hace una diferencia de 100.000 guaraníes de capital operativo. Se dan cuenta que a veces nos encandila tanto movimiento de dinero y no podemos darnos cuenta si estamos ganando o estamos perdiendo. Tenía en sus manos mucha plata, pero al final es solo 100.000 guaraníes lo que tiene para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Por eso es muy importante el registro, por eso es muy importante la contabilidad, porque nos ayuda a poder tomar decisiones. A veces un pequeño mal paso nos puede llevar a arrepentirnos grandemente. Bueno, sepamos entonces qué es lo que significa un capital operativo. Y también quiero saber si la panadería está operando con una cantidad segura de activos corrientes disponible para que pueda cubrir sus pasivos corrientes. Quiero leer su opinión. Y quiero saber si que consideras que este negocio tiene buena liquidez. Quisiera saber también. O no tiene buena liquidez. ¿Qué significa liquidez? Bien. Una actividad adicional que van a encontrar en la plataforma también es una planilla en Excel en donde tiene 3 libros. Voy a compartir enseguida con ustedes ese libro para que podamos ver. Y queremos que hagan un listado de todos los activos corrientes y los pasivos corrientes más grandes de su futuro negocio o de su negocio en sí ya. Queremos conocer cuál es su estado financiero y cuál es su flujo de caja. Les muestro cuál es la tarea. Un momentito. Un rato que voy a compartir la pantalla. Aquí está. Fíjense, por favor, esta es una planilla de Excel en donde tiene 3 libros. El primer libro habla sobre el movimiento diario y ya estuvimos programando para que ustedes puedan registrar ya nomás y van a tener que hacer una pequeña fórmula para restar y sumar. Es más o menos como esta fórmula. Un ratito. ¿Pueden ver la siguiente pantalla?
Esta pantalla fue del caso anterior del control de movimiento diario de Ana con su heladería. Hablábamos de 75.000 de saldo inicial. ¿Sí? Entonces, un momentito. Este saldo inicial que ustedes pueden ver aquí, voy a ampliar un poco más el zoom. ¿Sí? Que se puede ver mejor, ¿verdad? Aquí tenemos 75.000 de saldo y la fórmula desarrollada fue así. 75.000 y descontamos de él la salida de la caja de leche que se había comprado por 40.000. Después quedó 35 de los 75. Descontamos de él los 2.000 que nos alcanzó el plástico. Y así sucesivamente. ¿Sí? Descontamos esto, quedó al final 16.000 guaraníes. Pero no podemos seguir descontando porque nos queda 100.000 guaraníes de ingresos. Entonces lo que hay que hacer es sumarle. ¿Sí? A esto se le suma. Y quedó 116.000 en caja. Lo mismo vamos a hacer nosotros con la tarea número 12 a la hora de hacer nuestro trabajo. Un momentito. Tarea 12. Bien. Entonces aquí tenemos el libro 1 de movimiento diario, en donde vamos a colocar la fecha, el detalle, el tipo, en caso de que tengamos rubros o más de un rubro. Después, cuánto ingresó, las veces que ingresan, cuánto salió, las veces que pagamos algo y el saldo. Siempre, siempre, siempre vamos a iniciar con nuestro saldo inicial. Empiezo mi día con 200.000. Entonces, hoy hago todo este registro para que podamos tener un control diario. ¿Sí? Esa es la hoja 1 de nuestro libro. ¿Ok? La hoja 1, voy a ampliar un poco más eso. ¿Sí? En la hoja 2, al costado, tenemos el estado de resultados, la planilla para realizar el estado de resultados. Bien, aquí estamos teniendo el concepto de ingresos, que serían las ventas. Si tenemos más de unas ventas, entonces le aumentamos filas nomás a toda esta planilla. Y los gastos, empezar a citar los gastos en qué concepto. ¿Sí? Pudieran ser pago de personal, pago de alquiler, pago de luz, pago de publicidad, todos los pagos que tengamos. ¿Sí? Anotamos cuánto alcanza todo eso y al finalizar sumamos todos los gastos y restamos de las ventas para poder tener una ganancia o una pérdida neta. Sería antes del ejercicio económico, antes de nuestros impuestos. ¿Sí? Y en la hoja 3, el cálculo para hacer nuestro capital operativo. Citar, describir cuánto es nuestro activo corriente, cuánto es nuestro pasivo corriente, y después realizar la ecuación. Activos corrientes menos pasivos corrientes va a ser igual a nuestro capital operativo. Es bueno que seamos lo más sinceros posibles, porque es gracias a eso que vamos a poder ver en qué situación estamos, cuáles son nuestras circunstancias. ¿Ya? Entonces, básicamente, ese es el trabajo a realizar en nuestro módulo de contabilidad básica. ¿Sí? Mediante este trabajo podemos ver cómo estamos en cuanto a manejo, en cuanto a nuestros resultados. ¿Sí?
Y eso es todo por el momento. Solo me queda, seguramente algo de nuestras preguntas sobre contabilidad no va a ser totalmente respondida porque no hemos entrado en tecnicismo. Queríamos más bien realizar una contabilidad más para emprendedores. Así es que vamos a confiarle a nuestros profesionales contadores todo el trabajo de impuestos, de pagos de impuestos, de presentaciones de formularios, dependiendo del rubro en el que estamos. Y algo muy, muy importante también que debemos entender es que cuanto más legalizado tengamos nuestra empresa, más vamos a crecer. Entonces, es muy importante que seamos bien disciplinados en nuestros registros. En cuanto al impuesto al valor agregado, al IVA, las declaraciones juradas, porque no presentarlo a tiempo también genera multas. Entonces no tengamos ese tipo de inconvenientes porque nosotros nomás queríamos llevar la contabilidad. Mejor dejamos en manos de profesionales ese trabajo, esa actividad. Bien. Otra cosa que quería hacer es, para ir finalizando, simplemente darle las gracias a nuestros auspiciantes. ¿Ya? Ustedes conocen quiénes fueron los que apoyaron en todo momento, entonces muchísimas gracias a ellos. Darle las gracias también a ustedes por estar siempre ahí y decirles pues que ha sido un privilegio inmenso poder compartir con ustedes. Ha sido todo un honor. Estoy a su disposición, a sus órdenes. Voy a seguir todavía hasta finalizar este curso. Solamente que mi participación activa es hasta hoy. Finaliza mi compromiso de compartir mi experiencia, mis conocimientos, pero no finaliza mi compromiso de acompañarles. Voy a acompañarles hasta las veces que me necesitan. Muchas gracias. Chao, chao.